En la tarde del fin de semana saludamos a Rafael Alejandro Hernández Real, abogado, exagente de seguridad del Estado cubano, que nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Rafael, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes, un saludo cordial a la teleaudiencia. ¿Cuántos meses, Rafael, tienes en Colombia? Estoy en Colombia hace 4 meses. ¿Por qué estás en Colombia? La situación, no soy el único cubano que se encuentra en estos momentos acá en Colombia solicitando el estatus de refugiado por persecución política. Somos 3 cubanos que hace 4 meses, por la política del gobierno ecuatoriano que ha deportado a tantos nacionales de nuestro país, nosotros no teníamos ninguna garantía, ninguna seguridad en el vecino país de Ecuador y decidimos, huyendo primeramente de un sistema político unipartidista, de un gobierno, un régimen totalitario y antidemocrático como es el de La Habana, Cuba. Nosotros primeramente salimos de Cuba. Yo serví a los órganos de la seguridad del Estado cubana hasta alcanzar los grados de subteniente de la contrainteligencia. Cumplí diferentes misiones, como por ejemplo en la Brigada de la Frontera, la Unidad Militar 2431, donde fui captado siendo un niño prácticamente, en Cuba y muchos de estos países que han copiado y que intentan llevar a cabo una política muy parecida a la del régimen cubano. Estoy hablando del caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, por ejemplo. Son países donde uno no cuenta con garantías, porque incluso cubanos que no son opositores políticos al régimen cubano se han visto en la lamentable situación de ser deportados de países como por ejemplo Ecuador. Nosotros salimos a través de Ecuador por la política de libre visado, entre comillas, que este gobierno ha adoptado desde hace unos años para acá. Más del 1% de la población cubana, que es una cifra bastante importante, ha salido del país huyendo. Muchos plantean que por motivos económicos, pero ciertamente lo económico deviene de lo político. Muchos han salido del país a través de Ecuador. Nosotros nos encontramos entre esos más de 106.000 cubanos que en los últimos 6, 7 años han abandonado la isla cubana, no huyendo de Cuba, porque las personas no huimos de un lugar, sino de algo, de alguien. Huyendo de esa tiranía, nosotros salimos a través de Ecuador y encontrándonos en un estado de inseguridad, de desconfianza con el gobierno ecuatoriano, cómo solicitar un refugio por persecución política en un país que tiene muy buenos lazos el gobierno ecuatoriano con el gobierno cubano. Entonces cruzamos frontera y hemos solicitado acá el estatus de refugiado. ¿Y tienen confianza en el gobierno colombiano cuando en este momento se ha cuestionado bastante el devolver a activistas venezolanos que también estaban huyendo, entre comillas, del gobierno de Venezuela, por las razones que sean, pero estaban en otra nación, vale la pena decir también, haciendo proselitismo político, no solamente contra Nicolás Maduro, sino también contra Juan Manuel Santos, que es lo que aducen ellos? ¿Pero desconfían ahora del gobierno colombiano o creen que son casos completamente aislados? A nosotros hace unos días se nos comunicó que la comisión que determina si un solicitante de refugio se puede considerar como tal, como perseguido o no, después de una deliberación, de un análisis, la comisión determinó que ninguno de los 3 cubanos que nos encontramos en estos momentos acá solicitando el estatus de refugiado somos acreedores de dicha condición, de dicho estatus. Cuando los elementos, las evidencias, nosotros no somos migrantes económicos, nosotros somos perseguidos por cuestiones políticas, se pueden hacer búsquedas, están los elementos y lamentablemente la decisión fue negativa. Es decir, aunque confiamos todavía en que se reanalicen nuestros casos, de hecho los funcionarios de Cancillería, autoridades oficiales de migración se han comprometido a que se va a analizar nuevamente nuestros casos, pero indiscutiblemente Colombia es un país que históricamente es un país con absoluta democracia. Colombia es un país que históricamente hay muchos cubanos refugiados acá precisamente por persecución política. Cuando nosotros llegamos teníamos la absoluta confianza de que el gobierno del presidente Santos, por supuesto, iba a dar una solución a nuestra situación, que es lamentable,
Sin embargo, no fue así. Es decir, que ciertamente cuando comparamos, aunque no es la misma situación que la de estos jóvenes venezolanos, hay que tener en cuenta a la vez que estos jóvenes venezolanos corren peligro en Venezuela. Es decir, desde acá y por mi trabajo como agente de la seguridad del Estado y como abogado, la Convención de 1951, creo que países de acá de Latinoamérica y en este caso Colombia, donde nos encontramos nosotros en una situación bastante crítica, ya tuvimos que protestar incluso y una huelga de hambre en la Plaza Bolívar, ausencia total de los medios de prensa, solo hemos tenido apoyo y agradezco a RCN 24, programa La Noche. Desde hace 4 meses nosotros hemos sido entrevistados desde que llegamos acá, como por ejemplo por TV Caracol, Más Noticias, y sin embargo nunca se dijo nada, nunca en ningún momento se habló de que acá estábamos cubanos solicitando refugio por persecución política, incluso con historias, porque en un momento determinado se acercaron por el mismo asunto de venezolanos. Yo conocí en unidades militares cubanas estudiantes venezolanos que son preparados, que son agentes que se están infiltrando en las manifestaciones que se llevan a cabo en Venezuela. Unidades militares como por ejemplo la conocida por El Secadero, en el municipio Yateritas, en la provincia de Guantánamo. Cuando yo fui ascendido al grado de subteniente, coincidí con estudiantes venezolanos que se encuentran en Cuba. Y es lamentable y apelo a que haya sensibilidad, a que se cumpla con las normas del derecho internacional, porque sinceramente estos estudiantes venezolanos, aún con esto de que se les achaca de las labores proselitistas, ciertamente en Venezuela, de hecho yo he estado al tanto de las noticias, a tono con todo, y estos estudiantes ni siquiera han tenido acercamiento de la Defensoría del Pueblo. Hablábamos precisamente de la situación en Venezuela, de la ayuda que recibe el gobierno venezolano de Cuba. ¿Cuál es específicamente? Porque siempre se habla ahora, sobre todo que hay manifestaciones, que hay guardias nacionales que tienen acento cubano, que hay soldados cubanos haciéndose pasar por funcionarios venezolanos, amedrentando en las manifestaciones. ¿Esto es verdad? Todo eso es cierto. En el año 2010 y año 2011, yo cumplía una misión como jefe de departamento de informática de un hospital en la ciudad de Baracoa, Guantánamo. Tenía que suministrar todas las trazas de los servidores informáticos donde se chequea constantemente la comunicación, los servidores webmail, los email que se envían, demás. Y la seguridad del Estado cubana tiene conocimiento de lo más mínimo que escriba, por ejemplo, un médico internacionalista que esté en Venezuela, un deportista que se encuentre no solo en Venezuela, sino en cualquier otro país del mundo, y la comunicación también con familiares que se encuentran en otros países. Yo durante esos 2 años, 2010-2011, trabajé con el capitán Erneidis Matos, alias Frank, para los órganos de la seguridad del Estado cubana, quien en estos momentos es jefe de la seguridad del Estado de la contrainteligencia en la localidad de Baracoa. Y se hacían una serie de investigaciones, por ejemplo, para el personal del INDER, del deporte, que cumple misión internacionalista en Venezuela, y los mismos, cuando eran enviados a Venezuela, no era solo a cumplir con el objetivo como entrenadores de deportes, sino a cumplir misiones preparados como agentes de la seguridad del Estado cubano. Es decir, todo este personal, la mayoría, es de absoluta confianza del régimen cubano, y muchos venezolanos a la vez, en unidades militares, como le decía anteriormente, reciben preparación en territorio cubano. ¿Qué tipo de preparación reciben? Este tipo de preparación es, la seguridad del Estado cubana es una seguridad que ha logrado infiltrarse incluso en la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, en estos momentos, cuando yo salgo del país, unos meses, hacía aproximadamente 1 año antes de mi salida del país, se me estaba preparando para infiltrarme en un proyecto denominado Novus, que era en el propio Estados Unidos, en el Miami-Dade College, donde yo iba como opositor político cubano al cual no habían dejado graduarse en la universidad, y sin embargo no era así. Era como agente de la seguridad del Estado cubana. Es decir, la seguridad del Estado cubana indiscutiblemente es muy buena. Ha penetrado las mayores organizaciones, como ellos le denominan, de la mafia anticubana de Miami. Ha penetrado, está penetrando actualmente a muchos gobiernos. Incluso se decía que el Departamento de Seguridad del Estado acá en la propia Colombia tiene presencia. Incluso un tema delicado con los diálogos de paz que se sostienen en La Habana. Hay mucha influencia del régimen cubano. Estos venezolanos han
captado absolutamente el modus operandi de los agentes de la seguridad del Estado y de los oficiales de la seguridad del Estado cubana. Es decir, el gobierno de Venezuela ha suministrado petróleo, el gobierno de Venezuela ha ayudado incluso con dinero económicamente al gobierno cubano, pero el gobierno cubano le ha suministrado en lo que es el capital humano, en lo que es el personal preparado y en todos los sentidos, no solo en el área de la salud, no solo en el deporte, sino también con oficiales de inteligencia que se han encargado. Incluso hay varias publicaciones de oficiales, agentes de inteligencia que se encuentran incluso en estos momentos en Estados Unidos, algunos que fueron parte de estos oficiales que estaban en Venezuela, cumpliendo con misiones en Venezuela. De hecho, desde Hugo Chávez se preparaba, cuando yo estaba en la unidad militar 2431, en el batallón 3613, en el segundo batallón de infantería de la Brigada de la Frontera, había delegaciones de militares venezolanos. Ya yo era agente de los órganos de la seguridad, con el alias de Fidel, en aquel momento un niño prácticamente, 17 años, adoctrinado por el sistema político cubano. Y había delegaciones venezolanas de altos militares, de altos jefes, que iban, conversaciones secretas en la unidad militar, y luego conocíamos también de presencia de jóvenes venezolanos, los cuales muchas veces presumen o dicen ser estudiantes de medicina, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, es decir, van con un perfil que no es ciertamente lo que son. Precisamente, ¿qué interés puede tener Cuba en que exista paz en Colombia, tomando en cuenta además que uno de sus mejores aliados, como lo es Venezuela, prácticamente su principal aliado luego de la extinta Unión Soviética? Se ha dicho que el gobierno de Miraflores tiene grandes amistades con las FARC. ¿Qué tanto le puede interesar realmente que haya una paz en Colombia? ¿Por qué además servir de mediador? Siempre se ha dicho que es una deuda vieja, una deuda de muchos años, una deuda desde el inicio, desde la creación de las FARC-EP, ¿no? Porque Fidel Castro estuvo acá en 1948 cuando el Bogotazo, y cuando surge acá la guerrilla es teniendo precisamente a Fidel Castro y a ese proceso revolucionario que ellos habían llevado a cabo como un modelo a seguir. Es decir, el triunfo de 1959, del 1 de enero de 1959 en Cuba, fue para el surgimiento de las denominadas guerrillas acá, un molde, un modelo a seguir. Y se dice que es una deuda de esa época, de muchos años, que muchas de las víctimas incluso de todo este conflicto lamentable que se mantiene acá en Colombia, obedecen precisamente al apoyo que en un momento determinado el gobierno cubano desde los inicios le diera a la guerrilla acá en Colombia. Creo, muchas personas nos dicen que puede que se nos haya negado el estatus de refugiados por persecución política, algo que no entendemos ciertamente en un país tan democrático, históricamente, como decía anteriormente. Muchos dicen que puede que sea porque La Habana, Cuba, es la sede de los diálogos de paz. Y nosotros ciertamente estamos muy preocupados. Vivimos en un estrés constante porque no somos migrantes económicos. E históricamente, Colombia ha sido un país, Colombia tiene más de 400.000 refugiados. Es el octavo país con más población refugiada en el mundo. Más de 50.000 están en Ecuador, por ejemplo. Pero también tiene una historia acogiendo a perseguidos, no solo por cuestiones políticas, sino de todas los motivos que existen por lo que se discrimina o se persigue a una persona en un momento determinado. Entonces, para nosotros es totalmente... Yo había depositado toda mi confianza, nosotros tres depositamos toda la confianza en que sería seguro, con los elementos y las evidencias con que contamos, que acá se nos otorgaría un asilo, y no ha sido así. Es decir, que ahora Cuba los puede mandar a pedir: pues, tráigame a estos traidores a la patria si quiere que continuemos con el proceso de paz, o que esto se agilice. Nosotros, atendiendo a lo que ha sucedido con estos estudiantes venezolanos, que ciertamente digo, ojo, las labores proselitistas, no estoy al tanto profundamente de cómo fueron las cosas con ellos verdaderamente, ¿no? Pero pudiera pasarnos parecido.
y nosotros tememos por lo que pueda suceder si el gobierno de Colombia no nos diera una solución a nuestro problema. Brevemente, ¿su vida entonces peligra si devuelven a usted y a sus compañeros hacia Cuba? Absolutamente, absolutamente. Yo pasé meses en Cuba tratando de convencer a los órganos de la seguridad del Estado de que yo iba a ser un migrante económico, de que yo me iba porque quería abandonar un apático a la política. Y sin embargo, durante todos esos meses era preferible mantener esa actitud así para poder salir de Cuba sin motivos más serios, porque sería la prisión. A nosotros nos conllevaría prisión, golpizas. Incluso a mí me preocupa y hay empatía, ¿no? Porque pienso en estos jóvenes venezolanos y es crítico lo que puede pasarles a ellos. Incluso el abogado todavía no ha tenido contacto con ellos y los modos de tortura no son solo físicos. Existen muchos modos de tortura psicológica. Nuestra familia en Cuba, por ejemplo, está siendo amenazada en estos momentos. ¿Y por qué habla entonces? Brevemente, rápido, ¿por qué habla? Nosotros no tenemos otra forma de denunciar lo que está sucediendo en Cuba y no tenemos otra forma de que haya cambio en Cuba que denunciar todo lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos otra manera de que el mundo conozca, porque incluso muchas personas de acá de Colombia, a las cuales le agradecemos infinitamente, y quería aprovechar este espacio, nosotros hemos tenido un apoyo del pueblo colombiano que es absoluto prácticamente, ¿no? Y si nosotros no transmitimos la verdad de lo que sucede, y más en una situación como la que estamos viviendo, nos podrían mandar a Cuba sin que nadie lo supiera. Por lo menos ahora tenemos una garantía de que si sucede algo con nosotros, los medios de comunicación, la prensa que nos habían mantenido en un silencio absoluto, en una oscuridad tremenda, por lo menos ahora ya se sabe qué pudiera suceder con nosotros. Rafael Alejandro Hernández Real, abogado, ex agente de seguridad del Estado cubano, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Muchas gracias.